Amigos, bienvenidos a su curso de Excel de la temática Power Pivot. Continuando con el video anterior, donde cargamos la información de una nómina en nuestro entorno de trabajo Power Pivot y comenzamos a ver cómo se crean los KPI en una tabla dinámica. Ok, fíjense que aquí entre los datos que nosotros recuperamos de nuestra hoja de cálculo tenemos datos de los trabajadores como nombre, cargo, departamento, sexo, cédula, sueldo. Y también tenemos una de las columnas que tenemos acá fíjense que una de las columnas sería la inasistencia. Yo puedo también comparar la relación que hay entre la cantidad de trabajadores por sucursal versus la inasistencia, por ejemplo, de esta nómina de correspondiente a este mes, y la podemos comparar con algunas métricas, por ejemplo, de la inasistencia que se esperaba, ¿no? Como parte de los indicadores de gestión de recursos humanos. Que para eso entonces vamos a hacer el ejemplo, vamos a llevarnos entonces estos datos a una tabla dinámica. Estamos en el entorno de Power Pivot y nos vamos a tabla dinámica. Vamos a crear una tabla dinámica, y esa tabla dinámica, aquí tenemos la del video anterior, la vamos a colocar en una nueva hoja de cálculo. Aquí tenemos entonces una tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva. Voy a quitarle aquí, por ejemplo, ocultar las líneas de división, y esta tabla dinámica que se alimenta de la tabla que tenemos en Power Pivot. Voy a mostrar la lista de campos que tenemos de este lado. Fíjense entonces que tenemos los campos, y voy a colocar, por ejemplo, voy a hacer un análisis vamos colocando en forma de fila la sucursal, que aquí tenemos la sucursal, y queremos ver entonces cuáles son las sucursales donde la tasa de ausentismo es mayor con respecto a las medias o lo esperado, por ejemplo, por sucursal. Aquí tenemos entonces las sucursales, y vamos a filtrarlo por turno. El turno lo voy a colocar en filtro. Aquí tenemos entonces, fíjense, aquí tenemos todos los turnos, y voy a crear entonces una fórmula DAX, en este caso, para poder entonces determinar cuál es la relación que hay entre la cantidad de trabajadores que hay por sucursal y la cantidad, en este caso, de inasistencia que se registraron en esta nómina para este mes específico. Para eso nos vamos a ir desde la hoja de Excel a Power Pivot y vamos a agregar entonces una medida. Recuerden, las medidas vienen siendo el equivalente a los campos calculados en las tablas dinámicas, pero si ustedes observan que si una tabla dinámica viene de Power Pivot, cuando vamos, por ejemplo, en la herramienta de la dinámica, en analizar, y buscamos en la sección de cálculos crear un campo calculado, fíjense que aparece apagado. ¿Por qué? Porque los campos calculados en la tabla dinámica se crean desde la opción Power Pivot y se crea como una medida. Entonces vamos a indicarle que quiere una nueva medida, y con el asistente vamos a indicarle que esta medida va a ser la tasa, por ejemplo, tasa de inasistencia. Que va a ser una relación, la medida va a ser una relación entre la cantidad de trabajadores que hay por sucursal dividido entre la cantidad de inasistencia, o al contrario, la suma de las inasistencias por sucursal dividido entre la cantidad de trabajadores. Entonces vamos a crear una fórmula DAX que va a ser igual a la suma, sería en este caso sum, que es la función DAX en inglés, sum de, vamos a buscar entonces un campo numérico que es, vamos a buscarlo acá, que es la inasistencia, entonces la suma de las inasistencias dividido entre la cantidad de trabajadores, que sería en este caso, vamos a entonces a contar con, para contar con, si vamos a contar un campo numérico, con A, si vamos a contar un campo que contenga números o letras, por ejemplo, si voy a contar, por ejemplo, cada celda que contenga valor y uso con, significa que, por ejemplo, contaría el sueldo, que tiene un campo numérico, con, por ejemplo, todos los trabajadores que tienen sueldo, voy a contarlos cuántos son, sueldo, y cierro el paréntesis de la función. Voy a verificar, comprobar la fórmula, fíjense, me dice que no hay ningún error en la fórmula, y ahora le digo aceptar. Él me va a colocar esto como una métrica dentro de una vez que hace el cálculo. Fíjense, ahora está haciendo el cálculo leyendo los datos de la base de datos de Power Pivot. Acá está haciendo un refresh y aquí tenemos la relación. Fíjense, por ejemplo, la relación 0,59 o 0,60, que esta es la relación, por ejemplo, de inasistencia entre el total de trabajadores que hay. Supongamos que yo tengo una métrica que dice que no puede ser superior al, por ejemplo, se espera una tasa, por ejemplo, que no sea superior al 0, por ejemplo, al 0,60, o hasta 0,60 se considera normal, o hasta 0,50, 60.
y todo lo que esté por 0,60, por ejemplo, que se consideren que están fuera de lo esperado, donde las tasas de inasistencia son mayores con respecto a la cantidad de trabajadores. Todo va a depender de cómo es la política y cómo yo maneje este caso el indicador. Aquí tenemos entonces la medida, que es la tasa de inasistencia, y ahora vamos a agregar entonces nuestro KPI. Nuevamente de Power Pivot tenemos KPI y creamos un nuevo KPI. ¿Okay? En este caso me va a medir la relación. En este caso, fíjense, la tasa de inasistencia. La medida con la cual lo va a comparar puede ser una fórmula, ¿ok? Pero en este caso vamos a suponer que tengo una medida, yo tengo un valor, que es un valor absoluto, o sea, ¿cuál sería mi estándar? Fíjense, de acuerdo, para efecto de los ejemplos, fíjense que tenemos casi todos están rondando los 0,59. Supongamos que el valor absoluto es 0,59, por ejemplo, 0,5980, ¿ok? O sea, un 59,80%. Entonces, todo lo que está por encima de este valor debería indicarme con una alerta que, en este caso, que sería, al contrario, todo lo que esté por encima de, por ejemplo, el valor destino sería 0,59,80, el valor destino, y todo lo que esté por encima de ese valor va a aparecer en rojo. Y con un desvío, o sea, con una alerta, con valores que estén, por ejemplo, entre 0,59 y 0, por ejemplo, 50. Ok, se considera una variación con respecto a la meta esperada de inasistencia. Y todo lo que esté por debajo de esta tasa va a aparecer en este caso en verde. Entonces, en ese caso, el icono que va a representar en la tabla dinámica ese indicador, ese KPI, por ejemplo, pues voy a usar, por ejemplo, estos iconos que no tienen sin relleno y le indico ahora aceptar. Observen que en este caso él hace los cálculos y en la tabla, en la lista, fíjense que inicialmente me lo está mostrando como valores. Ok, yo lo voy a quitar de acá de la tabla dinámica porque quiero verlo en este caso como un semáforo. Y en la lista de campo de tabla dinámica, al bajar, aquí tenemos entonces el semáforo de tasa de inasistencia. Ok, si yo marco por ejemplo estado, fíjense aquí tenemos entonces el semáforo que demuestra el estado. Entonces voy a colocarle por ejemplo indicador, ok, fíjense por ejemplo aquí están todos los que están tuvieron variaciones o que se superaron por ejemplo el valor que tenía yo como estándar, y esto para la empresa en general, pero de repente puede ser que por turno varíe. Fíjense que aquí el filtro está por turno. Si yo filtro por ejemplo no de todos los turnos sino de la noche, puedo ver cómo fue la tasa en este caso inasistencia en el turno. Fíjense que variaron, el semáforo varía. O si por ejemplo lo comparo con el turno de la mañana, que fíjense que también entonces el semáforo varía, indicándome por ejemplo de acuerdo a la métrica que yo tenía. Fíjense que todos están en este caso las inasistencias están más allá del valor estándar que yo tenía previsto. Que igualmente aquí tenemos entonces otro ejemplo de KPI que podemos sacar con Power Pivot. Fíjense que las fórmulas me permiten interactuar con las fórmulas DAX, que va a ser el tema de nuestro próximo video. Bueno amigos, aquí compartimos entonces un segundo ejemplo de KPI creado con tabla de Power Pivot. Que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video. Saludos.